No se turbe vuestro corazón. Es el mensaje de Jesús para nosotros. Cómo hallar paz en medio de la tormenta. Cómo encontrar seguridad y tranquilidad enfrente a tantos problemas de hoy en día. Esta semana estudiaremos en la lección de escuela sabática cómo personas han pasado por circunstancias difíciles, las cuales nosotros vamos a volver a pasar, pero cómo esas personas tuvieron paz y tranquilidad en los momentos donde todo parecía estar mal. La lección de la escuela sabática de esta semana titula Precursores, y vamos a ver eventos, historias y personas que fueron precursores de algunos eventos y acontecimientos finales. Mi nombre es Weimar y en esta oportunidad estaremos repasando la lección de escuela sabática de esta semana. Oremos para empezar. Querido Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra las historias y acontecimientos que sucederán en un futuro. Que si quitamos a Jesús del medio, todo es tristeza. Pero cuando Jesús está ahí, vemos que nosotros no tenemos que temer a nada. Podamos tener a Jesús en nuestro corazón y hoy podamos hallar esa paz que muchas personas en el pasado encontraron en Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. La lección del día domingo empieza hablándonos de uno de los libros más estudiados en estos últimos años, el libro de Daniel, y específicamente el capítulo 2. La lección del día domingo titula Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Daniel 2 nos relatan muchas cosas. Un evento, una profecía en la cual se ha podido ver la historia de este mundo. Es una de las escenas más poderosas que nos revela los reinos sucesivos que iban a venir desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. Para este estudio vamos a leer Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 45. En estos versículos nos muestra un sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor una vez tuvo un sueño extraño donde se le aparecía una estatua, pero él no se recordaba. Mandó a llamar a muchas personas a que le digan qué se soñó y de paso interpreten el sueño. No encontró a nadie, pero hubo una persona, Daniel, que era uno de los jóvenes hebreos que estaban cautivos en Babilonia, el cual pudo conocer el sueño porque Dios se lo había revelado. Y ahí Daniel en el capítulo 2 está registrado qué es lo que se soñó Nabucodonosor. La Biblia dice: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Había una imagen, una estatua de una persona y tenía características. La cabeza era de oro. Continúa diciendo el versículo: la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. En estos versículos se encuentra la historia de todos los reinos del mundo, desde el tiempo de Babilonia hasta los últimos tiempos. Podemos ver más adelante en la interpretación que Daniel le dice al rey que él es la cabeza. Y Babilonia se le conocía porque era el reino más grande en ese tiempo y tenía como el metal
precioso que se manejaba en ese tiempo? El oro. Pero después de Babilonia hubo otro reino que derrotó a Babilonia, que parecía imposible. Fueron los medos y los persas, que tomaron el dominio. Y estaba profetizado. Y justamente lo que seguía después del oro, los pechos eran de plata. Y el reino de los medos y persas utilizaba como moneda de cambio la plata. Consecutivamente, otro reino que simbolizaba el bronce era Grecia. Con Alejandro Magno conquistaron todos los reinos conocidos en ese tiempo. Todo el mundo conocido fue conquistado por Grecia. Luego de Grecia vino otro reino que en la estatua, en el sueño de Daniel capítulo 2, está simbolizado por las piernas de hierro. Y ese reino es un reino muy conocido que tenía muchas armaduras de hierro. Era el reino de Roma. Luego aparecía una división. Ya no era solo hierro, sino que era hierro y barro. Roma pasó por muchas circunstancias, por muchas batallas, con unos bárbaros que lo llevaron a su división. Roma fue dividida. Y esa división surgieron muchos países europeos que hoy en día se conoce, como los ingleses, los franceses y otros. Ahí fue Roma dividida en lo que hoy se conoce como Europa. Entonces, los pies de barro y hierro simbolizan a esa unión que hoy no es posible. Como el hierro y el barro no se pueden unir, esas naciones en este tiempo han intentado muchas formas de volverse a unir, pero no se ha logrado. Pero luego nos habla de otro reino que es establecido, que de una montaña es cortada con una mano no de hombre y derriba todos esos reinos. Y ahí construye un reino eterno para siempre. Y esa es la segunda venida de Jesús, que cuando Él venga después de 1000 años en esta misma tierra, en este mismo lugar, establecerá un reino. Y este enfoque es un enfoque de interpretación historicista. Daniel capítulo 2 podemos corroborarlo viendo atrás en la historia. Y muchos han creído que Daniel capítulo 2 y todo el libro de Daniel fue escrito después de estos eventos. Pero no, fue escrito muchos años antes. Y esa profecía fue detalladamente qué reino iba a seguir al otro. Y ese es Daniel 2. Tiene un enfoque historicista en la profecía. Y ahí nos podemos dar cuenta de que Dios está al mando de todo. Él pone los reyes y quita los reyes. Por su voluntad se cumplen las cosas. Nosotros debemos tener en cuenta que Él puede hacer eso con los reinos, pero también puede hacer eso con nuestras vidas. Si nosotros se lo permitimos, Él puede estar al mando de nuestra vida, como está al mando de la historia. Y en el libro de Daniel también hay otras historias que son precursoras, que nos muestran lo que va a suceder más adelante. Una de ellas se encuentra registrada en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Nos relata la historia de 3 jóvenes hebreos, los 3 amigos de Daniel. Ellos estaban solos en Babilonia. Daniel se había ido para otro lugar. Estaban solos en Babilonia. Y ahí rey Nabucodonosor, teniendo el orgullo en su corazón, dijo que esa interpretación de ese sueño, que él solo era la cabeza, solo una parte de todo lo que iba a suceder en este mundo, no lo quería creer. Y entonces mandó a hacer una estatua
la misma que vio en su sueño, pero toda de oro, no solo la cabeza, todo de oro, imponiendo lo que él creía que iba a suceder, que él iba a reinar todo el tiempo y para siempre, estando en contra de lo que Dios estaba diciendo. Y entonces se les mandó a todos, se les dijo: cuando suene un sonido, ahí todos los que están reunidos deben inclinarse y adorar esa imagen. Cuando tocaron y hubo ese sonido para que todos puedan inclinarse, hubo 3 jóvenes que no se inclinaron. Y eran Sadrac, Mesac y Abednego. 3 jóvenes que no se inclinaron cuando escucharon en la música. Los únicos que quedaron de pie. Y le dijeron al rey que no se iban a arrodillar ante esa estatua, que preferían morir antes. Y Nabucodonosor había dicho que las personas que no se arrodillen y no adoren esa estatua iban a morir en un horno de fuego. Y ellos dijeron: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa su rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuánta valentía Dios ha puesto en su corazón de estos 3 jóvenes hebreos que le dijeron: no vamos a adorar a lo que tú nos estás pidiendo. Sabemos que Dios nos salvará, pero si no nos salva, igual no adoraremos a tus dioses. Esa es la valentía que nosotros necesitamos el día de hoy para no ceder en las adoraciones, en algunas cosas que se nos presentan hoy en nuestra vida. Hay tantas cosas que nosotros a veces cedemos. Debemos pedir a Dios que ponga en nuestro corazón esa firmeza para decir no. Y sabemos que Dios nos librará. Pero si no nos libra, aún así no lo haremos. Estaban dispuestos a morir por servir a Dios y no servir a otros dioses. Esa es la valentía. Esa es la adoración que debemos dar a Dios. Y esa fue la lección que nos enseñaba la escuela sabática en el día lunes. Y con el día martes va muy apegado, porque nos habla qué es lo que va a suceder más adelante, porque hay otra imagen y la orden de adorarla. Ese es el título de la lección de escuela sabática del día martes. Dice: otra imagen y la orden de adorarla. Hay una conexión muy estrecha entre Daniel capítulo 3 y Apocalipsis que nos enseñan estos acontecimientos. En Daniel capítulo 3 hemos visto que Nabucodonosor manda hacer una imagen para que todos la adoren. En Apocalipsis también aparece algo similar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Apocalipsis capítulo 13 nos habla sobre 2 bestias. La segunda bestia manda a construir, manda a hacer una imagen de la primera bestia. Y se le da poder. El versículo dice: se le dio aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y vemos en la interpretación profética que la primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana, o el sistema del papado, que hizo una persecución hace muchos años y que la Biblia nos dice que durante 1260 años causó mucho daño, pero fue herida de muerte. Pero esa herida está siendo sanada. Pero mientras está siendo sanada esa herida, hay otra bestia que surge de la tierra. Y esta bestia que surge de la tierra manda a hacer una imagen. ¿Qué significa manda a hacer una imagen?
manda a hacer algo similar, algo igual que ¿quién? Que la primera bestia. ¿Qué característica tenía la primera bestia? La Iglesia Católica Apostólica Romana o el sistema papado tenía la característica de que estaba unido el poder político con el poder religioso. Esa es una unión ilícita que la Biblia no aprueba. La iglesia y el Estado deben estar siempre separados. Jesús dijo: lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Pero lo que sucedió en el papado fue que el poder político y el poder religioso se unieron y así podían trabajar entre ellos y causar mucho daño. Entonces, ¿qué simboliza la imagen de la bestia? Algo que se parece a la primera bestia. Entonces, tiene que ser lo mismo, en esencia, el poder político con el poder religioso unidos. Interpretando la profecía bíblica de de Apocalipsis capítulo 13, llegamos a la conclusión que la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. ¿Por qué? Las personas que huyen, en el capítulo 12, la iglesia huye, la mujer huye al desierto. En el tiempos y medio tiempo, en los 1260 años, lo que ha ocurrido es que en la persecución que ha habido, las personas escaparon al desierto, dice la Biblia. Y en la historia vemos, en este enfoque historicista, vemos que las personas que eran perseguidas se fueron a un lugar que no estaba muy habitado, que era como un desierto, que era Norteamérica, que el día de hoy es Estados Unidos. Y es justamente ahí donde donde comienza a salir en el capítulo 13 una bestia con 2 cuernos, que simboliza la separación entre iglesia y Estado. Dice la bestia que sale de la tierra tenía cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y eso es justamente lo que va a suceder. Hoy hemos visto cómo Estados Unidos ha surgido como potencia mundial. Y surgió con en su constitución de separar el poder político del poder religioso. Pero esa misma bestia va a llamar a ser una imagen de la primera bestia, que sería juntar la iglesia con el Estado. Y hoy sabemos muy bien que en Estados Unidos está la mayoría de las iglesias protestantes. Es la sede de muchas iglesias, mega iglesias, que según la profecía bíblica, estas iglesias protestantes se van a unir con el Estado, con el poder político de los Estados Unidos. Las iglesias protestantes de los Estados Unidos se juntarán y formarán una imagen de la bestia, algo igual que la bestia. Como en ese tiempo Roma imperial se unió con la iglesia y formaron el papado, lo que fue la primera bestia. En Apocalipsis capítulo 13, en este tiempo se hará una imagen, algo igual. El poder político de los Estados Unidos se unirá con el poder religioso, con los protestantes, y formarán una imagen de la primera bestia. Y esta imagen de la bestia llamará a que la adore. Y como lo hicieron estos 3 jóvenes hebreos, nos mostraba que no iban a ceder a lo que decía Nabucodonosor. Así también nosotros debemos decidir adorar a Dios antes que a otras cosas. Se vendrán muchas cosas más adelante. Esta imagen de la bestia va a imponer algo para que adoremos. Y eso implica un conflicto que en la lección del día jueves la estaremos viendo más a fondo. Entonces habrá otra imagen y una orden también de adorarla. Daniel capítulo 3 prefiguraba lo que iba a suceder y podemos verlo en Apocalipsis capítulo 13. El miércoles habla sobre
La lección del día miércoles habla sobre cómo la iglesia ha sido perseguida. Vemos en Hechos, en el libro de Hechos, cómo la iglesia ha empezado a ser perseguida. En el Nuevo Testamento podemos ver esos precursores que nos muestran cómo vamos a sufrir de persecución más adelante. En el libro de Hechos se empieza a predicar el evangelio, a expandir por todas partes. También se muestra cómo fueron sacrificados, muertos muchas personas, muchos de los apóstoles. Y en esta historia, en Hechos capítulo 12, en los primeros versículos, nos hablan sobre dos personas. En el primer versículo de Hechos capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes había hecho una persecución porque los cristianos habían estado creciendo y habían estado molestando a Herodes de una forma no directa a él, sino las acciones que él hacía molestaban a Herodes. Y pensaban que iban a hacer una rebelión y por eso mandaron a matar a todos aquellos que decían ser seguidores de Jesús. Y así mataron a Jacobo, hermano de Juan. Pero también encarcelaron a Pedro. En el siguiente versículo nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, porque los judíos se estaban alegrando, ellos pensaban que iban a romper todo lo que Moisés, los profetas del Antiguo Testamento habían establecido. Estaban en contra de los cristianos que habían aceptado a Jesús. Los judíos que no habían aceptado a Jesús estaban felices de aquellos que estaban muriendo, que eran seguidores de Jesús. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender o a arrestar también a Pedro. Durante, la Biblia dice, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en esas fechas, habían agarrado a Pedro y lo habían encarcelado. Y Hechos capítulo 12 también relata de que Pedro estaba durmiendo. Y cuando estaba durmiendo, un ángel lo despierta. Y cuando lo despierta, las cadenas que estaban en sus manos, las esposas, se salen. Y el ángel saca a Pedro de la cárcel. Y paralelamente este capítulo nos cuenta de que había personas, hermanos, que estaban orando en una casa por la liberación de Pedro, porque Pedro se ha liberado de la cárcel. Y estaban orando. Y cuando Pedro llegó a esa casa, escucharon su voz. Una señorita escuchó su voz y le dijeron, él corrió a avisarles, no abrió la puerta. Entonces la señorita salió a ver quién estaba tocando la puerta, escuchó la voz de Pedro y no abrió la puerta y volvió a contarles a los hermanos que Pedro está afuera. Y cuando les dijo, Pedro está afuera, ellos le dijeron, estás loca. Y cuando fueron a ver, efectivamente, sí era Pedro. Es de la misma forma como Dios nos va a liberar a nosotros de muchas persecuciones que no tenemos que temer. Los ángeles de Dios están trabajando para nosotros, para darnos tranquilidad y paz. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, debemos estar tranquilos. Así como Pedro durmió en la cárcel, confiando de que Dios lo iba a cuidar, o que su vida estaba en sus manos y que él no tenía nada que temer. Nosotros también debemos vivir confiados, pero también debemos confiar en lo que oramos. Porque lo que sucedió es que cuando los hermanos estaban orando, estaban pidiendo por la liberación de Pedro, porque Pedro pueda estar tranquilo y pueda ser liberado pronto. Pero cuando ellos escucharon de que Pedro estaba en la puerta, no creyeron. ¿Cuántas veces nosotros oramos sin creer en lo que estamos pidiendo? Debemos orar y debemos estar confiados de que sucederá lo que estamos pidiendo al Señor. Y mucho más en estos tiempos que se acercan tantas cosas.
Y la lección de escuela sabática termina en el día jueves con el título La marca de la bestia. Y nos habla sobre lo que iba a suceder, lo que va a suceder más adelante. Como por ejemplo el decreto de muerte que iba a suceder. Y también la imposición de la marca de la bestia. Que aún esos eventos no han sucedido. Y esto tienen un papel fundamental en los últimos acontecimientos finales. Apocalipsis capítulo 14 nos llama a adorar al Creador. En contraste de eso está las bestias, la imagen de la bestia o la primera bestia que nos llama a adorar a ellas. Pero como piedra fundamental de todo este conflicto está el sábado. En contraste con la marca de la bestia, nosotros tenemos el sello de Dios, que es el día sábado. Dios, al crear este mundo en 6 días, el séptimo día Dios descansó y lo dejó como monumento, como señal, como marca, como sello de que Él es un creador. Pongámonos a pensar en un producto. Cuando este producto es realizado, al final se le pone un sello que denota que es una empresa lo hizo. O por ejemplo una pintura. Una pintura es pintada y al final el pintor deja su firma que demuestra la autenticidad y también el autor de esa pintura. De la misma forma, el sello de Dios fue el sábado, puesto en la creación. Y será el sábado el sello de Dios en los tiempos finales, que van a demostrar quién es el pueblo de Dios. El sello de Dios, que es el sábado, va a ser puesto a aquellas personas que están reflejando su carácter. Y también vemos cómo esto ha sido mostrado en el libro de Mateo y Juan, en muchas historias, y también en Lucas, como también en Marcos, que el sábado iba a ser fundamental más adelante. Nosotros también podemos ver los eventos finales a la luz de los eventos finales de la vida de Jesús. Como en la vida de Jesús, los fariseos, saduceos, el Sanedrín intentó, quiso y confabuló para matarlo. De la misma forma va a haber personas que van a confabular más adelante para matar a aquellas personas que están siguiendo lo que Dios dice. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía la mano seca, y le preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús estaba sanando en un día que ellos lo guardaban, pero no de una manera muy buena. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más aún vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y este versículo dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. De la misma forma como se muestra en la historia de Jesús, que los fariseos acusaban a Jesús de no guardar correctamente el día sábado. En los eventos finales de esta tierra, los hijos de Dios, las personas que reflejan el carácter de Jesús, van a ser acusadas de guardar un día, el día sábado. Y como de la misma forma confabulaban para destruir a Jesús, van a confabular para destruir
a los hijos de Dios, a las personas que reflejan el carácter de Jesús. Nada en la Biblia prohibía sanar en sábado, así como también ningún texto establece al domingo como un día de reposo. En ambos casos la ley cuestionada tiene que ver con el sábado bíblico. Los judíos, los fariseos, cuestionaban a Jesús por no guardar de forma correcta el sábado. Y en este tiempo, en el tiempo final, cuando se establezca la marca de la bestia, las personas van a cuestionar por guardar otro día que no estaba en la Biblia. Esta imagen de la bestia va a imponer su marca, que es guardar un día. Y ahí va a salir la ley dominical, que va a mandar a grandes y pequeños a guardar un día, que ese día va a ser domingo. Y aquel que no guarde ese día no va a poder comprar ni vender, dice la Biblia. De esa forma, muchos van a ceder. La Biblia dice que esta marca va a ser puesta en las manos y en la frente. ¿Qué simboliza eso? Muchas personas van a aceptar por decisión o por conveniencia. El sello en la frente simboliza por decisión. En la frente nosotros tenemos el lóbulo frontal, donde tomamos decisiones. Entonces la persona va a estar decidida, va a estar convencida de que el domingo es el día que es correcto. Y no va a querer escuchar lo que dice la Biblia. Más al contrario, lo que dicen las personas está bien. Y van a guardar el día domingo por eso. La mano simboliza que va a ser por conveniencia. Porque va a haber personas que van a ver que si no van a guardar ese día, no van a poder comprar ni vender. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No están tan bien convencidas de que el domingo sí es un día de reposo. Entonces las personas lo van a aceptar solo porque les conviene, por no sufrir de hambre, por no sufrir de persecución o acusaciones. Pero va a haber personas que van a estar de pie en ese tiempo y no van a ceder, a pesar de las persecuciones, a pesar de los maltratos. Va a haber personas firmes. Y Dios nos llama a ser esas personas, de aquellas personas que no cedan ante los impulsos, ante la persecución y el maltrato de este mundo. Quizás hoy en día, igual en tu familia, hay oposición. Igual en tu alrededor, tus amigos, tus familiares dicen que no es necesario ir a la iglesia, que puedes ir a estudiar el sábado, a clases, dar examen, hacer cosas. Pero Dios nos llama a adorarlo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios nos llama a guardar ese día. Y en Isaías nos dice que cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor en ese día, nos deleitamos. Que este sábado podamos deleitarnos en el Señor y encontrar gozo y paz dentro de nuestras aflicciones, porque sabemos que Él está al mando de nuestras vidas. Gracias. Y esta ha sido la lección de Escuela Sabática de esta semana. Confiemos en aquel que nunca nos fallará.